Un gusto acompañarlos. Soy Sergio David González, transmitiendo en vivo en la señal de DNews Internacional. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica. En los próximos minutos les estaré acompañando con la información más importante del continente y del mundo. Iniciamos este bloque informativo justamente con lo que está sucediendo en Colombia, y es que el país volvió a un escenario que no veía hace años. Hablamos de un bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más antigua de todo el continente latinoamericano. Esto sucedió en las últimas horas en la región del Catatumbo, en una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía colombiana. El propio alto mando lo presentó como un golpe contundente, el primero que se da de este tipo contra el ELN en el gobierno de Gustavo Petro. Hacía 5 años que no se registraba un operativo tan fuerte contra esta guerrilla en Colombia. Y es que, por supuesto, este operativo ocurre apenas horas después de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca realizada el 3 de febrero. Mientras en Washington se hablaba de cooperación y seguridad, en el Catatumbo se estaba ejecutando una acción de fuerza mayor que configuraba el mensaje del Estado en territorio. Y es que al parecer las recomendaciones del presidente Donald Trump al presidente colombiano surtieron efecto de inmediato, porque allí acordaron un acuerdo para poder contrarrestar la ofensiva de los grupos narcoterroristas que operan en Colombia. Y hay que tener en cuenta que el presidente colombiano le presentó un listado a Estados Unidos con los principales cabecillas de los grupos narcoterroristas que operan en Colombia, denominado por el propio Gustavo Petro como el listado de los verdaderos capos del narcotráfico, que según él no viven en Colombia, no viven en Venezuela, están radicados en Dubái, en Madrid y también en Miami. Pues esta coordinación, la solicitud que ha hecho Estados Unidos para que en la frontera con Venezuela se registren fuertes operativos, pues dio resultado. Y es que les comento adicional que según las autoridades no fue una decisión improvisada. El campamento habría sido monitoreado durante mes y medio con inteligencia técnica y humana, además de vigilancia aérea, hasta fijar el blanco preciso. La operación se ejecutó a la medianoche y de acuerdo con el reporte oficial del Ejército, la autorización final fue dada directamente por el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, en territorio norteamericano. Desde la ciudad de Washington dio el sí para este operativo que, reiteramos, es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro realiza un bombardeo directo al Ejército de Liberación Nacional. El propio Gustavo Petro, cuando se encontraba en campaña para llegar a la presidencia de la República, había dicho que si él era presidente, en tan solo 3 meses ya desaparecía el Ejército de Liberación Nacional, porque sería el primer grupo guerrillero en sentarse a una negociación completa con este grupo al margen de la ley, donde él estaba presentando la paz total, una paz total, un programa que en este momento, por supuesto, no tiene los resultados que se habían requerido desde el inicio de este gobierno. El objetivo, según dieron a conocer los propios militares, fue a una estructura del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional, con presencia en 2 poblaciones, El Tarra y Tibú, en zona rural de El Catatumbo. El saldo preliminar, según las autoridades, son 7 guerrilleros muertos y 1 capturado en medio de este bombardeo. Las autoridades también están confirmando que hasta el momento no se registran bajas de menores de edad en la zona. Esto lo tendrá que confirmar directamente Medicina Legal. Pero veamos a continuación las declaraciones del propio comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Hablamos del general Hugo Alejandro López, quien da todos los detalles de este operativo, donde el gobierno colombiano ya empieza a cambiar su narrativa, su discurso y sobre todo su operativo en contra de los grupos al margen de la ley. Desde el puesto de mando de la Segunda División del Ejército y de la Fuerza de Tarea Vulcano en el municipio de Tibú, las fuerzas militares han planeado y ejecutado un ataque estratégico mediante el bombardeo contra el grupo armado organizado del ELN, Frente de Guerra Nororiental, en la vereda Angalia del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.
Aquí hemos desplegado las máximas capacidades diferenciales del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con nuestra Policía Nacional a través del poder aéreo y terrestre. Al momento podemos confirmar la neutralización de 7 integrantes del Frente de Guerra Nororiental. Asimismo, se logró la captura de un integrante, la incautación de abundante material de guerra, 15 armas largas, 5 armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 250 kilos de explosivo, la inhibición y destrucción de drones y más de 210 granadas adaptadas para el uso y atacar nuestras tropas. Sin embargo, la inteligencia militar nos ha permitido determinar que serían aproximadamente 15 afectaciones más, entre heridos y muertos, de las diferentes estructuras de este frente de guerra. Las estructuras estaban posicionadas en la vereda Langaria del municipio de Tibú con el fin de confrontar a las estructuras del 33, afectando la movilidad y la seguridad de la población civil. Esta operación representa un esfuerzo conjunto y coordinado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional contra los fenómenos de criminalidad que afectan a nuestra población civil. Nuestras tropas permanecerán desplegadas en el área de operaciones, ejecutando maniobras ofensivas sostenidas contra estas estructuras, con el único objetivo de debilitar de manera decisiva las capacidades criminales, consolidar el control territorial y permitir las condiciones para el retorno de las comunidades en condiciones de desplazamiento. Muy bien, esas son las declaraciones del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en este operativo que, reiteramos, es el primer operativo que realiza de forma contundente el gobierno de Gustavo Petro justo cuando le quedan apenas 7 meses para finalizar su gobierno. Durante los 4 años anteriores, la verdad que se dedicó a realizar algún acuerdo en negociación con los grupos al margen de la ley, pero sus negociaciones terminaron siendo laxas y por tanto los grupos terroristas empezaron a tener mayor presencia en todo el territorio colombiano. Volviendo a este operativo que se realizó en las últimas horas en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, las autoridades también han mencionado la muerte de el alias conocido como Chucky, uno de los principales cabecillas del ELN que operaba en esta zona del departamento del norte de Santander, y la captura, como lo decía el comandante, de alias Elías. También encontraron bastante arsenal de guerra en este punto y tecnología. Las tropas reportaron un arsenal con fusiles, munición y más de 200 granadas acondicionadas para lanzar desde drones, donde un equipo tecnológico de origen europeo también lo encontraron en ese punto. Y este equipo del cual les estoy hablando es un equipo que bloquea la señal de los drones de la fuerza pública. Tenía la capacidad de desinstalar la ubicación del GPS de estos drones que utiliza el ejército para poder cambiar su ubicación y así atentar contra las propias tropas del Ejército Nacional. Una tecnología que en este momento no se había visto en Colombia y ya se encuentra en manos de los grupos al margen de la ley, en este caso del ELN. Así que es contundente la nueva postura del gobierno de Colombia en cabeza de Gustavo Petro, que después de sostener una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca ya empieza a cambiar la forma de realizar los operativos por parte de la fuerza pública en contra de los grupos terroristas en Colombia. Sobre todo, en este caso, lo está haciendo con el ELN.